En cuanto al contenido del curso, todos estos tópicos tienen que ver mucho con lo que es optimización, elección de rutas óptimas, o sea, determinar cuáles son los caminos más cortos para llegar de un origen a un destino, ¿no? Entonces, cada persona que decide hacer un viaje, por lo general, cuando quiere ir a otro punto, lo que siempre tiene en mente es la economía, en este caso de economizar tiempo, economizar distancias, economizar recorridos, ¿no? Gastar menos combustible, llegar a tiempo. Entonces eso involucra pues tener un conocimiento de la red, de la infraestructura en la que uno va a moverse, para en base a eso ver por qué vías es que va a acceder al destino al que tiene que ir. Entonces, el principal problema que vamos a tocar en este curso va a ser el de la determinación de las rutas óptimas, o sea, caminos más cortos. Esto de caminos más cortos a veces está relacionado no solamente con distancias, ¿no? A veces el camino más corto en distancia no es el más corto en tiempo, debido a que aparece el fenómeno de la congestión, sobre todo en horas puntas. Entonces, en horas puntas, pues, el camino más corto de repente, pues, en tiempo no es necesariamente el óptimo. No sé si acá hayan problemas de congestión y a qué hora se presenten, ¿no? Generalmente los problemas de congestión se presentan en la mañana, ya que todos los viajes habituales se dan en simultáneo a esa hora, ¿no? La mayoría de las personas va a su trabajo a la misma hora, generalmente entre las 7 y las 8 están en la pista yendo de su casa a la oficina. Igualmente los estudiantes, ¿no? Sobre todo los escolares, que todos entran a la misma hora más o menos, entre las 7:30 y 8. Ahora, los estudiantes de universidad tienen horarios más flexibles, más variados, pero muchos de ellos también tienen los cursos concentrados en horas tempranas de la mañana. Entonces, las horas punta de la mañana generalmente es el periodo más idóneo para analizar los fenómenos de congestión y los fenómenos de tiempos críticos para elección de rutas. Entonces, como les digo, esto de caminos más cortos no necesariamente está relacionado con distancias, ¿no? Puede ser con tiempos de viaje. A veces los mismos taxistas son los que conocen los atajos que los sacan a uno de las vías más congestionadas y van por vías alternativas que consiguen llegar a tiempo a sus destinos. Entonces, dentro del contenido de este curso, primero vamos a ver una parte de generalidades. Ahí nos vamos a explayar un poco con el objetivo de hacer como una especie de tabla rasa, ¿no? Para ponernos a hablar en el mismo idioma con todos, determinar y ubicar el tipo de problema que vamos a atacar en este curso, en dónde se centra, en qué parte del planeamiento del transporte. Entonces, una vez que logremos eso, ya vamos a comenzar a identificar sí, de qué se trata el problema que vamos a ver de la elección de rutas, ¿no? Vamos a ver también la naturaleza del problema del transporte, por qué se da la necesidad de movilizarse de un punto a otro, de dónde surge la necesidad de la determinación de rutas, ¿no? Generalmente se trata de un equilibrio entre lo que es la demanda y la oferta del transporte, ¿no? Vamos a identificar de dónde viene la demanda y quién es el que equilibra eso con la oferta. Entonces, en esa oferta de transporte, lo que básicamente vamos a ver es el problema de asignación. Entonces, una vez que ya se sabe de dónde a dónde quiere ir la gente y en qué modo, vamos a ver cómo repartimos esas intenciones de viaje en las rutas disponibles, en los modos disponibles y en las tarifas disponibles, ¿no? Que la gente está dispuesta a pagar, ¿no? Puede ser que hayan rutas de avión para ir de un punto a otro, pero algunos tienen restricciones que no les permite elegir entre los modos disponibles, ¿no? De repente el avión no está dentro de su baraja de opciones para elegir. Entonces, dentro de los modos que realmente disponen en base a las restricciones que se le presenten, uno va a decir, ya, prefiero ir en esta ruta, en el modo tal, que me cuesta tanto, pero ya cada uno toma una decisión individual, ¿no? Entonces, generalmente ese tipo de decisiones se toman a nivel individual, ¿no? Cada persona que viaja toma una decisión de qué ruta toma y en qué modo. Entonces, después se junta todo eso y se ve el sistema en forma global. Entonces, esos problemas de asignación van a determinar las rutas de cada persona desde su propio origen a su propio destino. ¿Y eso cómo lo vamos a ver gráficamente? Claro,
tenemos que representar la situación a través de mapas. En base a un mapa podemos elaborar un gráfico que nos represente en forma esquemática la situación de esa ciudad que estamos analizando, ¿no? Entonces, con la teoría de grafos nos vamos a ayudar para eso. Entonces vamos a representar la red en base a nodos y arcos. Vamos a determinar cuáles son los nodos que originan demanda de viajes, cuáles son los que originan atracción de viajes, entonces de dónde a dónde quiere ir la gente, en qué modos o en qué medios. Y los arcos van a ser las vías, van a representar las vías por las que se desplazan los viajeros, ¿no? Puede ser, estos viajes también puede ser no solamente de personas, o sea, de pasajeros, puede ser también de locomoción de carga, ¿no? Entonces también este es bastante amplio, no tiene que ver solamente con el desplazamiento de personas, sino también con el desplazamiento de mercaderías, ¿no? Entonces tiene bastante aplicación esto ahora que está de moda las compras por internet, ¿no? Entonces hay empresas que se dedican a hacer las entregas a domicilio, lo que son los deliveries. No solo compras por internet, sino también compras por teléfono, ¿no? A veces los que entregan las pizzas contratan a motociclistas, tienen ciertas restricciones, dan algún tipo de ofertas, por ejemplo, que si no lleven media hora no pagan el producto. Entonces todo eso implica, pues, que haya un conocimiento total de la red para ver cuáles son las vías disponibles, para determinar los caminos más cortos, en este caso cortos en tiempo más que en distancia, ¿no? Tratar de llegar a tiempo para evitar que el producto salga gratis, ¿no? Generalmente cuando hacen ese tipo de ofertas, de que si no llegan en un determinado tiempo, media hora, no paga el cliente. Otro tipo de problemas, aparte del más emblemático, que es el de caminos más cortos, vamos a ver lo que es costos mínimos en una red, y otro que es flujo máximo. O sea, van a haber restricciones de flujo, ¿no? Generalmente tiene que ver con capacidades, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, un ascensor? Supongamos, un ascensor cae en 7 personas. ¿Qué pasa si tenemos 15 personas y tenemos que mandarlas de un piso a otro? Entonces eso también tiene que ver con ciertas restricciones a los problemas. Igualmente en horas punta los vehículos tienen una cierta capacidad, si contamos los asientos disponibles más el espacio disponible para gente que va a pie dentro del vehículo, igualmente eso va a determinar los flujos máximos de personas que se pueden movilizar, ¿no? A veces ese tipo de problemas nos sirve para identificar en horas punta cuando los vehículos ya están totalmente saturados de pasajeros y es necesario aumentar la flota en esos periodos de demanda máxima. O de repente aumentar la frecuencia, ¿no? En vez de que salgan los carros cada 10 minutos, que salgan cada 5, justo en esas horas puntas. Otro tipo de problema muy puntual que se ve en este caso, problemas de flujos en redes, es el del agente viajero. El agente viajero generalmente es una persona que tiene un trabajo tipo, supongamos, el visitador médico. Tiene que ir a visitar varios clientes, ofrecer productos, reponer algunos productos que ya son conocidos, que tienen demanda. Entonces, lo que se trata es de optimizar el desplazamiento de estos agentes viajeros. Entonces, la restricción generalmente que se trata de cumplir con ese tipo de problemas es que no pase más de una vez por un mismo punto. Entonces, se le hace una especie de circuito de modo que visita a cada cliente y regresa al punto de origen. Después vamos a ver casos determinísticos, casos probabilísticos y lo que es rutas críticas, ¿no? Rutas críticas estábamos diciendo que eran los que originan cuellos de botella, ¿no? Cuando ya están saturados en base a las capacidades, los flujos que llegan a circular por esos tramos ya están saturados, entonces se identifica de ver de qué manera se buscan vías alternativas o se generan, pues, sugerencias de modificación en la red, ¿no? De repente ampliar un carril o buscar rutas alternativas para que el desplazamiento sea más adecuado, ¿no? Minimizar tiempos de viaje. En lo que es casos determinísticos y probabilísticos, ahí generalmente, pues, se trata cuando ya se tiene ciencia cierta de los valores de tiempos y costos de los desplazamientos en determinadas vías. Los probabilísticos es cuando uno trabaja simplemente en base a valores esperados, ¿no? En base a probabilidades, qué es lo más probable que ocurra. Entonces,
con las probabilidades se dan pesos a determinadas situaciones hipotéticas y se trabaja con los valores esperados en base a las proporciones de probabilidades de que ocurra cada uno de esos escenarios hipotéticos, ¿no? Entonces, este sería el contenido del curso. Lo vamos a ver en 4 fines de semana, vamos a tratar de repartirlos de modo que ustedes puedan digerirlos en una semana y tratar de que no se les acumule todo para el final, ¿no? Entonces, esto, en base al sílabus, hemos planteado algunas competencias que se pretende que ustedes alcancen y que cubran ciertos objetivos con este curso. Entonces, una de las primeras cuestiones que hay que tener en consideración sería que esto va a servirles como una herramienta para toma de decisiones, ¿no? Si ustedes trabajan en entidades que tienen que ver con las regulaciones del transporte, con, por ejemplo, municipalidades o el ministerio, tiene que ver con la determinación adecuada de las vías por las que se va a desplazar la gente y los vehículos. Entonces sirve mucho para lo que es el planeamiento a futuro, ¿no? Ver cuáles son las rutas más demandadas, cuáles son los caminos más solicitados para ver si ese tipo de vías ya están saturadas o no, y si en caso están muy utilizadas también puede surgir una especie de un plan de manutención de vías, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con vías muy utilizadas por transporte de carga? En este caso ahora que hay el mundo de la construcción, generalmente se deterioran con mayor rapidez y facilidad, de modo que el desplazamiento al final, debido a que las pistas ya están maltratadas, el tiempo previsto de viaje en esas vías ya no se cumple porque los carros van un poco más lentos debido a los baches y huecos que se han originado, ¿no? Entonces eso también puede surgir como una especie de herramienta para identificar planes de mantenimiento de repavimentación, por ejemplo, de algunos tramos de las vías. Tiene que ver mucho con gente que trabaja en ingeniería de transporte, planificación, gente que hace consultoría y también con personas que están involucradas con entidades del gobierno local generalmente, ¿no? O también puede ser con personal de ministerios, ¿no? Porque hay ciertas vías que dependiendo del nivel jerárquico pertenecen a la administración local, en este caso municipalidades, alcaldías, y otras que pertenecen al ministerio. Entonces ese tipo de problemas también se pueden atacar identificando las rutas más cortas, las más solicitadas, y ver si se adecuan a los planes de mantenimiento y a los calendarios, ¿no? Entonces, como objetivo general del curso vamos a plantear lo siguiente: dar una introducción general a los problemas de flujos en redes. Dentro de los problemas de flujos en redes, ya les he mencionado los 3 más comunes, que son identificación de los caminos más cortos, o sea, las rutas óptimas para moverse de un origen a un destino. La otra que es la de los flujos máximos, o sea, en base a las restricciones de capacidad vamos a ver por cuáles se puede mandar más flujo, tanto de personas como de vehículos, y también identificar los problemas de flujo de costo mínimo. Esto ya sería como desde el punto de vista de un ente regulador, ¿no? Entonces el ente regulador trata de que se cumplan ciertas restricciones de modo que los flujos utilicen costos mínimos desde el punto de vista del sistema y no de cada usuario, ¿no? Y habíamos mencionado también un caso particular que era el agente viajero, ¿no? Que era determinar las rutas óptimas, problemas que generalmente tienen identificación con entrega de mercaderías, ¿no? Visitadores médicos, entregas de reposición, por ejemplo, de bebidas, snacks. Entonces tienen que pasar por cada punto una sola vez y optimizar esa ruta, ¿no? De modo que no repitan arcos ni nodos y que cubran con la entrega en cada punto de cada cliente, ¿no? Igualmente, otro tipo de problemas que se puede ver con ese tipo de planteamiento es el de la determinación, por ejemplo, de las rutas de los carros recolectores de basura.
En este caso el problema del agente viajero era un poco distinto, ¿no? Él tenía que pasar por cada nodo que identificaba la ubicación de cada cliente que tenía que visitar. Entonces tenía que pasar una sola vez por cada nodo y regresar a su nodo de origen. En el caso de los carros de basura, lo que tiene que hacer no es visitar cada nodo, sino cada arco, porque un arco representa una vía. Entonces el hecho de pasar por un arco era como recoger toda la basura, pues supongamos en una cuadra o 2 cuadras. Entonces, dándole un cierto cambio al planteamiento que se le hace al problema del agente viajero, uno puede adaptar el mismo algoritmo de solución para lo que es el problema de la determinación de las rutas óptimas para carros de basura. Entonces son problemas bien puntuales que se van a ver ahí, siendo el más importante el de la determinación de las rutas más cortas. Metodología, bueno, vamos a tratar de que haya participación en el aula de todos los alumnos, de modo que no solamente sea yo el que habla, ¿no? Entonces también me puedo beneficiar un poco con las ideas que ustedes planteen, por ejemplo, inquietudes que tengan en base a la experiencia, a las labores que ustedes cumplen en las entidades en las que trabajan. Básicamente ese es el contenido y lo hemos repartido aquí en las 4 semanas, un poco para repartir bien la carga. He tratado de que se distribuya de modo que ustedes puedan tener durante la semana, tratar de digerir los contenidos, ¿no? No sé qué tan novedoso sea para ustedes la mayor parte de los ítems que he mencionado, que los tópicos que vamos a tocar. ¿Ustedes tienen familiaridad con teoría de grafos, por ejemplo? ¿Saben lo que es la teoría de grafos? De repente no, por el nombre no lo conocen, pero sí han resuelto algún tipo de problemas, tal vez como PER, CPM. ¿Sí? Entonces el contenido de la sumida lo he partido en 4 y la bibliografía, ya que es un tiempo bastante corto, no he querido llenarles de muchas referencias, ¿no? Básicamente utilizar esos 3 libros, aunque podría agregar un 4.º libro que sea referente a lo que es teoría de grafos. Eso se lo puedo mandar por correo, yo lo agregaría al sílabo y lo subo a la plataforma. Entonces, básicamente los temas que se ven son de flujos en redes. Entonces, la primera referencia es Network Flows. El problema es que está en inglés nomás. No sé qué tan familiarizados estén con bibliografía en inglés, pero ese libro es uno de los fundamentales para ese tipo de problemas. Podría encontrar algún otro libro equivalente que esté en castellano. Se los comunico por correo. Entonces también les sugeriría que estén en forma permanente, por lo menos una vez al día, que entren a revisar la plataforma del curso. No vaya a haber alguna novedad que ponga ahí. Entonces, si encuentro algún libro que sea más o menos interesante de Network Flows o de flujo en redes, en castellano de preferencia, lo voy a colocar ahí. Otro que es una especie de Biblia para los que trabajan en planeamiento de transporte es de Juan de Dios Ortúzar, que es un autor chileno. En este caso él tiene 2 libros que son utilizados como una referencia fundamental, ¿no? Uno es escrito por él como autor único y el otro es este que menciono aquí, de modelo de transportes, que tiene un coautor que es otro chileno llamado Luis Willumsen. Entonces, este libro ha sido traducido recientemente, hace unos 5 o 6 años, en castellano por la Universidad de Cantabria. La Universidad de Cantabria queda en España, en el norte de España, en Santander, y justamente hace unas 3 semanas he estado por ahí yo. Hubo un congreso panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística. Entonces ahí conocí a los traductores, que son un par de profesores de la Universidad de Cantabria, que son Luis Del Olio, que es un italiano que vive ya como más de 10 años ahí en Santander, y el otro es el director de esta universidad del posgrado en transporte, ¿no? Que es el doctor Ibeas. Entonces ellos son los que han traducido ese libro del inglés al castellano. Entonces, antiguamente este libro solamente existía en inglés, entonces ha sido una gran ventaja que
no hayan podido pasar al castellano. Entonces, si realmente ustedes están involucrados en este tipo de temas y les interesa profundizar en el estudio de estos temas, yo les recomendaría que se consigan ese libro de modelo de transportes. Acá, por ejemplo, estamos a un paso de la frontera de Chile, y como ellos son chilenos, probablemente comprando por internet lo consigan en Arica. Entonces, si pueden dar una revisada ahí en internet a un proveedor de libros en Chile, de repente lo consiguen ahí por internet. Y otro libro también básico para este tipo de temas de análisis de optimización y de flujo en redes es el de TAFA. Seguramente ya lo han visto en el curso de programación lineal que han visto, optimización, modelos simples y todo eso. Ustedes que han llevado el curso, eso probablemente el año pasado ya lo han llevado, ¿no? No sé quién. Dos cursos. Dos cursos. Este año han llevado. ¿Cuáles son los cursos que han llevado? ¿Son con la doctora Marisol, no? Simplex, ¿han visto? ¿Han visto el problema de transporte y el método húngaro de asignación? Eso de la esquina noroeste. ¿No? O sea, más o menos que se ha centrado en Simplex tal vez, ¿no? La resolución de un problema de restricciones lineales y una función objetivo lineal. Análisis de sensibilidad. Ajá. Bueno, cuando cambian de base y qué sucede si hay dos soluciones equivalentes. Ese tipo de temas, por ejemplo, tiene bastante que ver con este libro. Y algunos capítulos en sí de ese libro nos sirven para el curso que vamos a desarrollar ahora. Pues igualmente, esos serían los 3 libros que les recomendaría, y podría agregar uno, como les dije, en vez de Nervo y Flows, uno en castellano. Voy a buscar uno que existe en castellano. Entonces sería nomás ver si la biblioteca de aquí dispone de ese libro, o en caso que lo quieran comprar también trata de localizarlo, ¿no? Y de teoría de grafos, sería un adicional, ¿no? Entonces, en la primera semana vamos a ver estos temas: generalidades, necesidades del transporte, demanda y oferta, que esto probablemente lo han visto en el curso que hicieron con la arquitecta chilena. Entonces ahí, en ese tipo de cursos generalmente se ven pues, las 4 etapas del planeamiento. Generalmente las 3 primeras etapas están amarradas con lo que es la demanda: generación, atracción de viajes, distribución de viajes y la partición modal, ¿no? Entonces se supone que una ciudad ustedes la pueden partir en zonas de tráfico y ven de dónde a dónde se muestran las intenciones de viaje de los usuarios, que es lo que generalmente se conoce como líneas de deseo. Entonces se hacen encuestas a veces y la gente dice de dónde a dónde va a viajar, o encuestas a domicilio, o en la misma vía, son las denominadas encuestas de interceptación, ¿no? Entonces la gente dice, no, yo estoy yendo de mi casa a mi trabajo, y ¿a qué hora? A tal hora, 8:15. Entonces ese tipo de encuestas uno las filtra por hora, por modo, por motivo, por edad, dependiendo de qué tanto detalle requiere el estudio, los objetivos del estudio que se han planteado. Entonces uno plantea una serie de cuestionarios y puede identificar un montón de factores asociados a cada viaje de cada persona, ¿no? Entonces, eso va a determinar hacia dónde se atraen la mayor cantidad de viajes y de dónde se originan. Entonces, eso va a determinar potenciales de atracción y generación de viajes para cada zona de tráfico. Eso sería lo que se ve en la primera etapa del modelo de 4 etapas de transporte, ¿no? Lo que es generación y atracción. Luego en la segunda ven lo que es el problema de la distribución de viajes, ¿no? Una vez que ya saben los potenciales de atracción y de generación de cada zona, ven en base a las intenciones de viaje, o sea, las líneas de deseo, de dónde a dónde es que se están manifestando esos deseos de viaje, ¿no? Entonces, una vez que tienen eso, ya pueden ustedes generar una matriz origen-destino. Ya saben de dónde a dónde están los potenciales viajes que se van a originar. Y como tienen la batería de preguntas que han hecho en las encuestas adoptando domicilio como en encuestas de interceptación, ustedes saben en qué modos de viaje se pretende hacer esos viajes, a qué hora,
y cuál es el motivo en el origen como en el destino, ¿no? Entonces uno puede contar de dónde a dónde va el viaje. De la zona 1, ustedes ya identifican la zona porque ya la han partido en zonas de tráfico, ¿no? De la zona 1 a la 17, por ejemplo, y en la zona 1 era su domicilio. Entonces, motivo de viaje en el origen, domicilio. Motivo de viaje en el destino, de repente pues estudios, ¿no? Puede ser que era un escolar que está yendo al colegio y su colegio queda en la zona de tráfico número 17. Y después en la partición modal lo que ven es en qué modo se va a hacer ese viaje, ¿no? De repente es en transporte público, entonces uno va filtrando los datos y tiene una matriz origen-destino para cada modo de viaje. Y si quiere la puede partir también por horas de viaje, por modo de viaje, por motivo, etc. Por edad del pasajero. Entonces uno puede originar tantas matrices origen-destino como puede hacer combinaciones de modos, horarios, motivos, edad del encuestado, etc. Entonces, esas ese tres tipos de problemas que hemos mencionado ahorita son las tres primeras etapas del modelo de transporte, ¿no? Eso habría que equilibrarlo después con lo que es la oferta. Y en la oferta ya tiene que ver qué cosa es lo que va a cubrir esas necesidades de viaje, cómo se satisfacen, ¿no? Si yo quiero ir de mi casa a mi trabajo en taxi, tienen que haber empresas que ofrezcan el servicio de taxi. Si quiero ir en ómnibus también. Entonces, cuando se trabaja en base a la situación actual, es en base a lo que ya hay disponible, ¿no? Entonces, si en la ciudad hay metro, algunos van a decir, yo voy a mi trabajo en metro o no, dependiendo de las zonas por las que cubre las rutas del metro, algunos pueden ser con acceso a ese modo, entonces tienen un modo adicional para escoger, ¿no? Taxi, bicicleta, a pie, metro, combi, etc. Entonces, en esa tercera etapa lo que se ve es la repartición modal. Y para la cuarta etapa, entonces, lo que interesa es qué cosa hay de oferta, ¿no? ¿Quiénes son los operadores de transporte público? ¿Cuántas empresas hay? ¿Cuáles son las rutas? Cada ruta tiene un itinerario ya definido. ¿Quién lo define? El ente regulador, en este caso serían las municipalidades a través de su gerencia de transporte urbano, ¿no? Entonces, generalmente hay una especie de interacción entre los propios operadores y el ente regulador, o sea, la municipalidad. Yo quiero pasar por tal ruta, por tal vía, entonces generalmente las rutas se plantean como unas líneas longitudinales tratando de que los desplazamientos no tomen demasiado tiempo, en línea de zigzag tipo espagueti, ¿no? Lo que se trata es de que sean viajes técnicamente atractivos para los usuarios, pero a su vez también tienen que ser viajes que sean rentables para los operadores. Entonces hay una especie de interacción ahí que a veces, la mayoría de veces es difícil de satisfacer tanto a los usuarios como a los operadores. Parece que existe esa autoridad como ente regulador, ¿no? Entonces también está sujeto a las restricciones de la red vial, ¿no? Muchas veces la red vial pues depende de los anchos de vía, de la cantidad de carriles disponibles en cada vía y de los sentidos de las vías, ¿no? Entonces, cuando se plantean ese tipo de problemas uno puede identificar en cuáles rutas hay más demanda, en cuáles ha aumentado la cantidad de pasajeros, en cuáles no hay tanta demanda. Entonces, en base a eso uno puede hacer planteamientos de tipo de plan estratégico, de plan operativo, ¿no? De repente problemas más urgentes a resolverlos ya, o problemas cuando uno se proyecta a futuro, a escenarios hipotéticos de acá a 10, 15 años, cómo va a aumentar la población, cómo va a aumentar la demanda. De repente el parque automotor está creciendo en forma exorbitante, entonces eso también hace que se reduzca la demanda del transporte público. Entonces eso hace que se planteen modificaciones a las características y atributos de los operadores del servicio de transporte público. Todo eso tiene que ver pues con la oferta, ¿no? Entonces, restricciones de tipo de cantidad de vías, cantidad de carriles, sentido de las vías, etc. Y los recorridos, itinerarios de las vías, ¿no? Porque el que depende del transporte público pues, no tiene tanta libertad para elegir su ruta, para ir de un origen a un destino como el que va en taxi o el que va en carro o en moto, ¿no? Porque ellos simplemente cumplen las restricciones del sentido de vías y escogen su ruta con mayor flexibilidad. En cambio, el usuario del transporte público está restringido a
a los itinerarios ya fijados de las rutas. A lo más lo que puedo escoger es en qué ruta me acerco hacia mi destino hasta un cierto punto donde puedo hacer transbordo. Entonces, la elección de rutas tiene dos formas bien diferentes para determinarse. Una para lo que es transporte público y otra para lo que es transporte privado. La de transporte privado es la que tiene más flexibilidad, ¿no? Y esa es la que vamos a ver en el caso de elección de caminos más cortos, que es uno de los problemas que se ve en el curso de flujo en redes, ¿no? En este caso vamos a ver en este curso denominado operaciones de transporte. Para la segunda semana, que va a ser no presencial, está previsto que es la semana que viene, ¿no? Entonces, para la semana que viene, la bibliografía sigue siendo la misma. Estos 3 libros, más el que les agregue en castellano de flujo en redes y uno de teoría de grafos, ¿no? Aunque en teoría de grafos sería conveniente que lo lean a la primera. Entonces eso voy a tratar de enviárselos el lunes o martes, a ver si encuentran algún material de modo que se familiaricen con el tipo de conceptos que vamos a tocar ahí. Entonces aquí ya vamos a ver algo más específico, ¿no? Rutas óptimas, caminos más cortos y funciones de costo generalizados, ¿no? Porque esos caminos más cortos están asociados a una impedancia que uno le da a cada arco, ¿no? Por ejemplo, para ir de aquí al centro de la ciudad, tengo que ir, dependiendo de cómo yo esquematice la red, puede ser que cada cuadra sea un arco y que cada intersección de aquí hasta el centro sea un nodo. Entonces, cada arco puede tener pues una impedancia que sea el tiempo que me demora en llegar de una esquina a la siguiente. Y esa impedancia va a ser diferente si yo voy en micro, o en taxi, a pie o en bicicleta, ¿no? Está asociado también a la velocidad máxima que se puede desarrollar en cada tipo de vehículo, ¿no? Si yo voy a pie, pues de repente caminando rápido puedo ir a 4 kilómetros por hora. Y también tiene que ver con restricciones de edad o de algún tipo de minusvalía, ¿no? De repente pues estoy con un pie enyesado y ya no puedo ir a 4 kilómetros por hora caminando, ¿no? Sino a 2, o si estoy en silla de ruedas también, si cae pendiente o si es que es en bajada, también eso influye, ¿no? Entonces, esas funciones de costo generalizado deben tratar de involucrar todo ese tipo de restricciones, ¿no? El tiempo de desplazamiento de un extremo a otro del arco, el costo monetario para ir de un extremo a otro, eso puede estar asociado, por ejemplo, a lo que es la tarifa del taxi o el pasaje si es que uno va en micro, o el gasto en combustible y en lubricante si es que uno va en su carro propio, ¿sí? O tiene que ver también pues con la distancia que se recorre, ¿no? Entonces a veces algunas suposiciones hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, que uno se desplaza a velocidad constante, pero ¿qué sucede? Pues en horas punta, de repente en horas punta el tiempo de desplazamiento ya no está asociado a la velocidad constante de desplazamiento, sino que ya tiene que ver con problemas de congestión. Entonces ahí ya la función de costo ya no es una variable, ya no es un valor constante, sino depende de la cantidad de flujo que hay, ¿no? Conforme uno se acerca a la hora punta, el tiempo de desplazamiento para ese arco ya no es el mismo, sino va aumentando y a veces exponencialmente. Entonces vamos a ver qué tipo de funciones de costo son las que se manejan. Generalmente son de tipo exponencial, uno más. Podría escribir aquí una fórmula genérica que tiene que ver con una función de costo. Por ejemplo, va a ser una constante K1 que multiplica un factor que tiene que ver con el flujo dividido por la capacidad y elevado a un exponente. Entonces, una función de costo que tiene que ver con las restricciones de capacidad sería esta, ¿no? Una constante sería un número que a la hora que uno calibra se determinan estos valores de K1 y gamma. C sería la capacidad de la vía, ¿no? Entonces, en condiciones normales, pues la capacidad no afecta tanto, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes salen al aeropuerto a las 3 de la mañana, no hay ni un carro en la vía, entonces esto de aquí no afecta para nada. En cambio, por ejemplo, si ustedes van entre las 7 y las 8 de la mañana por una determinada calle y quieren llegar rápido al aeropuerto, probablemente demoren mucho más tiempo, ¿no?
Entonces, mientras más cerca esté la cantidad de flujo con respecto a la capacidad de la vía, va a estar más saturado. Y muchas veces esta cantidad de vehículos supera a la capacidad, y ahí es que se producen los problemas de congestión que se observan sobre todo en grandes ciudades, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, que el parque automotor está creciendo no solamente en Lima, sino en todo el país, ese tipo de restricciones ya hacen que las horas puntas no sean solamente periodos determinados del día, sino el fenómeno de la congestión ya se observa con mayor énfasis en todos los periodos del día. Supongamos pues que a las 7 de la mañana pues quieren ir, y hay gente que ya está yendo al trabajo, ya está yendo a la oficina, ¿no? Entonces supongamos que es una determinada vía que todo el mundo la usa y estos son constantes, pueden ser un número X que ya lo calibraron. Entonces supongamos que por una determinada calle pues la capacidad es de 200 vehículos por hora, una calle de un solo carril, supongamos, ¿no? Entonces a las 7 de la mañana pues, supongamos que ya comienza a haber un cierto flujo, ¿no? Ya hay 50 carros pasando y digamos, ¿no? Eso sale de la calibración, ¿no? Entonces supongamos que es un 4, ¿no? Ese tipo de problemas para determinar estas constantes, por ejemplo, se ven en el curso de planeamiento, ¿no? Hay modelos que les enseñan a calibrar. Ustedes simplemente con datos de la situación actual hacen un modelo, plantean y le determinan los valores adecuados de estos parámetros. Aquí yo ya estoy suponiendo que son conocidos. Vamos a supongamos que esto se da pues a las 7 de la mañana, ¿no? Ahora, ¿qué sucedería? Por ejemplo, a las 7:45. A las 7:45 va a haber otra función de costo. Las constantes son las mismas. A las 7:45 ya comienza a haber más gente, pues los colegios generalmente empiezan las clases a las 8, 7:45 ya están cerrando la puerta del colegio, entonces ya hay más carros en la calle. La gente que se quedó dormida ya está despierta, entonces aquí ya pasó la capacidad. Entonces, si ustedes calculan este tiempo con este otro, o sea, esta función de costo con esta otra, van a ver que se ha multiplicado por 6 el flujo presente en la vía, pero la función de costo no se ha multiplicado por 6, sino por un factor mucho más alto. Después que calculen esto, van a ver que la relación entre los flujos en 45 minutos se ha multiplicado por 6, de 50 a 300 han pasado. Pero la función de costo se ha multiplicado no por 6, sino de repente por 600, o por un número mucho mayor. Por eso es que se observan esos fenómenos de congestión muy agudos en horas puntas, ¿no? Mientras más cerca a la hora punta misma, va a ser mayor. Y acá incluso estamos viendo que la capacidad, la cantidad de vehículos en la vía ha superado la capacidad. La capacidad era para que evacúen 200 vehículos por hora en esa calle y están pasando 300. Entonces, hay diversos factores que originan esto. Que los carros se estacionan en la puerta del colegio, entonces reducen, pues, por ejemplo, si hubieran 2 carriles disponibles, uno se usa solo para embarque y desembarque de los estudiantes en la puerta del colegio. Entonces, ese tipo de problemas se ven en lo que es la congestión, ¿no? Entonces, funciones de costo tienen que ver con esto. Generalmente el problema de caminos más cortos, uno trabaja con valores puntuales de costos considerados fijos, pero cuando hay funciones variables, lo que uno que hace es iterar, ¿no? Actualiza la función de costo, itera, hasta que llegue a una solución de equilibrio. Eso es lo que vamos a ver en la segunda semana. Camino más corto, flujo en redes, análisis de redes. Bibliografía la misma, ya lo dijimos. La tercera, que va a ser presencial, no sé, dentro de 2 semanas vamos a estar aquí de nuevo. Aquí lo que vamos a ver son ya problemas específicos diferentes a lo del camino más corto, no son los otros problemas. Costos mínimos en una red, flujo máximo y el problema del agente viajero, ¿no? El problema del agente viajero es una especie de problema de delivery, ¿no? Por escoger la ruta más adecuada de modo que el entregador de mercadería visite una sola vez a cada uno de los clientes y regrese a su punto de origen.
flujo máximo también tiene que ver con restricciones de capacidad en los arcos, ¿no? Máximo pasan tantos carros, ya no pasa más, se cierra. Entonces tienen que buscar rutas alternas los demás viajeros. Bibliografía la misma, y en la última semana, que es no presencial, lo que se va a ver es rutas críticas, y vamos a partirlo en dos: determinísticos y probabilísticos. Simplemente es en base a probabilidades de que ocurran escenarios hipotéticos, ¿no? Trabajamos con valores esperados y, bueno, revisar siempre estos 3 libros. El sistema de evaluación que vamos a plantear es el siguiente: vamos a tener 4 componentes para la nota. Faltaría nomás identificar los pesos de cada evaluación. Va a haber un examen escrito individual, eso probablemente sea en la tercera semana, o sea, de aquí a 2 semanas les voy a tomar una prueba escrita, una de así bien objetiva, para no demorarnos mucho, probablemente demore media hora, 45 minutos a lo más. Y vamos a tener después una autoevaluación en línea con 2 intentos. Entonces eso lo vamos a subir a la plataforma, le vamos a indicar a ustedes de qué fecha está disponible en la plataforma. Va a ser tiempo bastante flexible, probablemente sea al culminar el curso, ¿no? De repente pues, el curso acaba adelante. Buenos días. Entonces, probablemente el curso acaba pues en la semana que es la 4ª semana, es el 2 y 3 de agosto, ¿no? Entonces el 4 de agosto y el lunes, de repente pues, del 4 al 11 de agosto se les deja unos 8 días para que puedan desarrollar esos 2 intentos de la prueba del examen autocalificado en línea, ¿no? Entonces ustedes tienen 2 intentos contra el reloj, probablemente dure 15 a 20 minutos, entonces en esos 15 a 20 minutos desarrollan la prueba, el sistema mismo les dice cuántos minutos disponen, de modo que no se queden sin enviarla, de subir la prueba, y al toque se evalúa, ¿no? El sistema mismo le dice su nota. Entonces ahí ya son 2 pruebas de tipo examen o pruebas objetivas de conocimiento, ¿no? Más que nada de teoría. Luego va a haber un trabajo individual y un trabajo grupal, ¿no? Y entonces, en base a cuántos alumnos sean, vamos a ver si los grupos son de 2 personas. El trabajo individual se los puedo ir ya adelantando, ¿no? Me interesa mucho, pues, por ejemplo, que hay una especie de fotografía de la situación actual de transporte en la zona a la que cada uno pertenece, ¿no? Por ejemplo, los que son de Tacna les puede interesar más o tienen más acceso a información de su propia ciudad. Los que sean de Moquegua, Hilo, Tacna, Arequipa también de preferencia van a querer, si es que están vinculados a alguna entidad de su región, de preferencia que me den información de su propia ciudad, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es una especie de fotografía de la situación actual del transporte, ¿no? Por ejemplo, población del lugar, tamaño del parque automotor, cuántos vehículos hay, cuántos pertenecen a la red de transporte particular, cuántos a la de transporte público, líneas de transporte público, cuántas son, antigüedad del parque automotor, si es que hubiera acceso a esta información, ¿no? Esto sirve bastante para lo que es la medición de niveles de contaminación y de sugerencias de renovación de flota, ¿no? Otra cosa que podríamos ver aquí también es la partición modal, ¿no? ¿Cuántos viajes hacen a pie? Generalmente hay muchas zonas en las que las distancias son cortas, que los viajes a pie son un porcentaje alto. Entonces, ese tipo de información también. Yo les voy a mandar una especie de modelo de lo que quiero que hagan con esto. Entonces, eso también tienen que estar atentos, lo voy a subir a la plataforma del lunes o martes. Entonces, eso también sería como plazo para la última semana. Entonces, el día 2 de agosto podrían estar entregando ese trabajo individual. Y el trabajo grupal lo vamos a... Primero voy a determinar cuántos son ustedes para ver más o menos cuántos grupos podríamos
hacer, o de cuántas personas por grupo. Ahí tendrían que ver un caso particular, ¿no? Identificar una red, crear la red en base a una ciudad que ustedes tengan interés en desarrollar algún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, repartición de mercadería, tipo entrega de delivery a domicilio. Otro podría ser pues, determinación de las rutas más cortas en una red pequeña, ¿no? Pueden hacerlo bastante esquematizado, simplemente como una aplicación práctica, pero ustedes le dan valores reales a las funciones de costo, ¿no? Con el conocimiento que tienen de la ciudad en la que viven o en la que trabajan, en base a distancia. Generalmente cuando uno no tiene datos así a la mano, generalmente echa mano a información georreferenciada, ¿no? Con tanto acceso que hay ahora a la georreferenciación, uno sabe distancias exactas en base a las coordenadas. Entonces en Google Maps se puede obtener ese tipo de información. Identifican los puntos, simplemente con eso ya pueden calcular las distancias reales. Entonces yo les puedo plantear algunas de estas funciones de costo para que en base a eso trabajen y hagan una matriz de rutas más cortas para esas redes. Y bueno, la bibliografía es la misma que les he planteado para cada una de esas 4 semanas. Y aquí ya son los detalles. Pero básicamente el contenido del curso va a ser ese, ¿no? 3 o 4 problemas bien puntuales: la determinación de las rutas más cortas, el flujo máximo, el problema del agente viajero, y lo que son árboles también, árboles de caminos más cortos, y rutas críticas, que lo vamos a ver como algo determinístico y probabilístico, ¿no? Entonces cuando no hay datos exactos se trabaja con base a probabilidades. Rutas determinísticas ya se trabajan con datos que son fijos, ¿no? Reales. Entonces los libros sugeridos son esos 3. Voy a plantearles un par de libros más, uno que no esté en inglés para flujo en redes y uno para teoría de grafos. Son 10 y 12 libros. De investigación de operaciones probablemente ya lo conozcan porque han llevado un curso de optimización aplicado al transporte, ¿no? En el capítulo 6 de este libro es lo que está lo que vamos a ver en el contenido de este curso. Flujo en redes también, solo que esto está en inglés. Algunos problemas puntuales de los que vamos a tocar están aquí. Voy a tratar de buscar otro libro en castellano. Y este modelo de transportes es en general para la carrera, es como una especie de Biblia. Antes había solo en inglés, ahora está traducido desde hace unos 6 años al castellano, así que si pueden lo consiguen, los que estén bastante involucrados en el tema. Los autores son chilenos, ¿no? Entonces de repente si ustedes cruzan Arica lo pueden comprar por internet ahí. Juan de Dios Obtusa trabaja en la Católica de Chile. Esos son básicamente los 3 libros, ¿no? Como un curso dura 4 semanas más o menos, tiempo les faltaría si le pongo más libros, ¿no? Entonces, un tema principal es lo que tiene que ver con teoría de grafos, que es como una especie de representación, cómo vamos a esquematizar para resolver los problemas, ¿no? Para representar. Ahí vamos a hacer un análisis de las redes y lo que nos interesa, el principal problema es el camino más corto, de ahí el flujo máximo y el problema del agente viajero. Estas ya son variaciones, ¿no? Casos determinísticos cuando se conocen todos los datos y probabilísticos cuando son escenarios hipotéticos y hay probabilidades que se le asignan a cada uno de ellos. Entonces vamos a partir del comienzo de una especie de, para hacer tabla rasa, ¿no? En base a los cursos que ya han llevado y a los cursos que yo supongo de algunos conceptos que ya deben tener, un poco para tratar de que partamos de una misma base y ya ahí apliquemos todo lo que tenemos que desarrollar en el curso. Y otra cosa que los que no han llegado,
tienen que tener en cuenta es el sistema de evaluación. Van a haber 4 componentes para la nota. 2 exámenes, un escrito individual que va a ser de acá a 2 semanas en la sesión presencial. O sea, eso es el 2 y 3 de agosto. Probablemente les tome el examen el día 3, domingo. Entonces, el 3 de agosto, o dependiendo, ¿no? Como están llegando a veces en diferentes momentos, de modo que no les tome un rato a unos, en otro a otros, dependiendo si están todos el día 2 en la tarde, ¿no? Máximo durará pues 45 minutos, es una prueba objetiva para marcar, así que no creo que nos tome más de ese tiempo, ¿no? Otra evaluación ya va a ser cuando el curso haya acabado, va a ser autoevaluación en línea, o sea, va a estar con una plataforma también, probablemente sea, apenas acaba el curso, tienen 8 días más, desde el día siguiente, el lunes, hasta el otro lunes. Entonces, esa modalidad probablemente ya la conozcan, que son exámenes contra el reloj, generalmente 15 a 20 minutos tienen para desarrollarlo, para marcar también. Opciones múltiples y van a tener 2 intentos. La nota más alta de esos 2 intentos es la que queda para esta segunda nota. Un trabajo individual, que es el que les mencioné hace poco, los que estaban, es recolectar información de la situación actual del transporte en las ciudades a las que pertenece cada uno, ¿no? Entonces, como hay gente de Moquegua, de Hilo, de Tacna, de Cusco, etcétera, cada uno va a ver va a identificar, se identifica con el nombre de qué institución pertenece, y con eso ya más o menos sabemos a qué zona es la que nos va a facilitar la información. Yo les voy a mandar esto el lunes o martes, una especie de modelo de qué datos necesitamos. ¿No? Básicamente es la situación del parque automotor, ¿no? Población, tasa de motorización, cuál es el tamaño del parque automotor en vehículos particulares, vehículos públicos, cuántas líneas hay, cuáles son los modos disponibles y los más utilizados, ¿no? Y después un trabajo grupal, ¿no? Aquí vamos a ver trabajos ya prácticos sobre la aplicación de los métodos que vamos a desarrollar aquí, sobre el camino más corto, sobre el flujo máximo, un sistema de rutas para un agente viajero, ¿no? Eso lo pueden aplicar pues, a un modelo de distribución de mercaderías, de compras online o de delivery, de entrega, a domicilio. Incluso había mencionado también lo del sistema de rutas a un carro recolector de basura, ¿no? En el caso del agente viajero que recorre nodos, no los repite y llega de nuevo al nodo de origen. En cambio, en el carro de basura lo que hace es recorrer arcos. Tiene que barrer todos los arcos y no todos los nodos, ¿no? Porque un arco representa la vía, entonces el hecho de que recorra todo un arco quiere decir que va a recoger toda la basura que está en ese arco. Porque generalmente la basura no está en las esquinas, sino en la puerta de cada casa, entonces ahí lo que más se adecua a ese tipo de problemas es barrer arcos y no nodos. Y bueno, básicamente es eso. La sumilla, 5 créditos, el nombre del curso, el código, etcétera. Mi nombre está aquí, mi correo, cualquier cosa me escriben ahí, cualquier duda. Y bueno, vamos a comenzar ahora con la exposición de la primera parte, ¿no? Que son básicamente generalidades y de qué trata el problema de transporte, y en base a eso vamos a identificar a qué área del transporte corresponden los problemas que vamos a ver que tienen que ver con el tema de optimización o flujo en redes. Entonces,